Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Mientras termino de hacer el segundo vídeo sobre Lourdes, que me va a llevar más tiempo del que pensaba, dada la cantidad de fuentes que estoy consultando y la extensión de las mismas, pues he pensado de mientras subir un vídeo sobre un tema que me habéis pedido muchísimo, que es qué de cierto o no en si en Jesús de Nazaret se cumplen muchísimas profecías tal como afirman los cristianos. Pero ese va a ser el próximo vídeo. En este os propongo un juego que os pondrá en tesitura si tenéis o no un conocimiento mínimo sobre las religiones más importantes. Y no va a ser un trivial, va a ser algo mucho más simple. El reconocer si un texto que os lea, pues si pertenece al hinduismo, al cristianismo, al judaísmo, al islam, al budismo o a cualquiera importante. No va a ser una cosa muy complicada. Va a ser una lectura sencilla sobre un texto y que no tiene por qué ser de un libro sagrado de una de estas religiones. Podría ser de un apologista o de un sabio de esa religión. Eso sí, debemos respetar un par de reglas. La primera regla es que si un texto perteneciese a dos religiones, se escoge la más antigua por ser la original. Por ejemplo, un texto que hablase de Noé metiendo en un arca pues muchísimos animales en parejas de 7 parejas de la mayoría de los animales y 2 parejas de los que fuese impuro, pues alguien podría decir que es cristiano, y lo es, pero también es judío, y como el judaísmo es más antiguo, pues diríamos que es judío, nada más porque el cristianismo nació del judaísmo. Otro ejemplo, la afirmación de que Jesús nació de María. Podría ser una frase escrita también perfectamente por alguien que perteneciese a los mormones o por un musulmán, pero en este caso diríamos que es cristiano porque es el más antiguo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bien, la segunda regla es que si en uno de los textos que lea se menciona a una divinidad o a la divinidad, pues la voy a llamar Dios, porque si digo Alá, Elohim o Brahma, pues sería demasiado evidente y tampoco, no lo voy a poner difícil, pero tampoco quiero regalarlo. Así que vamos con el primero de los textos. No va a ser complicado. Acaeció la tarde y le sucedió la mañana. Día quinto. Dios dijo: produzca la tierra criaturas vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y fieras de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios a las fieras de la tierra según su especie y a los animales domésticos según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como a nuestra apariencia, y que dominen los peces del mar, las aves de los cielos, los animales y toda la tierra, y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Creó Dios al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios le creó, varón y hembra Él los creó. Los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y conquistadla, dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que se mueve sobre la tierra. ¿Sabéis de qué religión es? ¿Lo tenéis? Escribid en los comentarios cuál creéis que es y por qué creéis que es de esa religión. Hacedlo durante esta parte del vídeo, sobre la marcha, y no hagáis trampa, yendo hacia adelante para saber la respuesta. Lo dejo un momentito, podéis pausarlo también. Vamos con el segundo texto. Él es Dios, fuera de quien no hay divinidad. Él conoce lo oculto y lo manifiesto. Él es compasivo, el misericordioso. Él es Dios, fuera de quien no hay divinidad. El soberano, el santo, la paz, el fiel, el protector, el poderoso, el imponente, el altísimo. Gloria a Dios por encima de los que le asocian. Él es Dios, el creador, el hacedor, el formador. Suyos son los nombres más bellos. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es el poderoso, el sabio. ¿Ok? ¿Os ha sido fácil? Escribidlo en el comentario, en el mismo comentario, id poniendo primer texto, tal, segundo texto, tal. Y el por qué pensáis que es aquello, por qué lo reconocéis, ¿de acuerdo? Si no os da tiempo a escribirlo, pues le dais pausa al vídeo un momento y proseguimos. Vamos con el tercer texto. Esta, monjes, es la noble verdad del sufrimiento.
El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la unión con lo desagradable es sufrimiento, la separación de lo agradable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del apego son sufrimiento. Esta, monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el anhelo que conduce a la existencia repetida, acompañado por deseo y aferramiento, buscando placer aquí y allá. El anhelo de los placeres, el anhelo de la existencia, el anhelo de la no existencia. ¿Qué tal? ¿Más difícil? ¿Menos común quizá para la mayoría? Escribid qué creéis que es este tercero, a qué religión pertenece y el por qué queréis eso. Y vamos con el cuarto y último texto. Pues crecía delante de él como una planta tierna y como raíz de tierra seca. No tenía forma hermosa para que le mirásemos, ni buen parecer para que le deseásemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, conocedor de padecimientos y como de uno de quien se aparta la vista. Despreciado fue y no hicimos aprecio de él. Ciertamente llevó él nuestros padecimientos, y con nuestros dolores él cargó. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por castigado y por abatido. Pero él herido fue por nuestras transgresiones, quebrado a causa de nuestras iniquidades. El castigo que caía sobre él nos traiga la paz, y en sus llagas veíamos nuestra curación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Era oprimido, y él fue afligido y no abrió su boca, como cordero que era llevado al matadero. Y como oveja delante de su esquilador, enmudeció y no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño de su boca. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios en su mano prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes se repartirá su botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, por los transgresores intercedió. ¿Lo tenéis ya? ¿Ha sido fácil? Escribid a qué religión creéis que es este último texto y por qué. Y una vez que lo hayáis hecho, vamos con los resultados. El primer texto es judío. Pertenece concretamente a Génesis 1, del 23 al 28. Y creo que este lo puse muy fácil. El segundo texto que he leído es islámico. Concretamente del Corán, la Sura 59, del 22 al 24. ¿Acertasteis este? El tercero es budista, concretamente del Samyutta Nikaya 56.11. ¿Cómo va? ¿Vais acertando? Reconoced que no lo he puesto difícil. Y finalmente el cuarto texto y último es judío también, concretamente de Isaías 53 del versículo 2 al 12. Y estoy seguro que aquellos que no lo conocíais de antes habéis pensado que era un texto cristiano. Y esto que hemos hecho realmente no es un juego. O es un juego, pero también es un experimento. Es un experimento que he realizado en 6 o 7 ocasiones, no estoy seguro, 2 de ellas a judíos, y en todas afirmaron que este último texto era cristiano. ¿Y por qué? Pues porque para todos los que no conocen el texto previamente, resulta evidente que el texto habla de Yeshua de Nazaret, de Jesús. El texto es realmente conflictivo para los judíos, no está prohibido, como algunos evangelistas afirman, y como sí ocurre con calcular la llegada del Mesías usando a Daniel, que está estrictamente prohibido en el Talmud, con una maldición incluida para quien lo haga, pero
que, aunque no esté prohibido, sí es cierto que la mayoría de los judíos no lo conocen y pueden pasar su vida entera y llegar a morir sin haberlo leído jamás. Incluso pueden llegar a negarte que estuviese en su libro de Isaías. Uno de los 2 judíos a los que le hice jugar a esto tuvo que ir a comprobarlo. Y la razón por la que una gran parte de los judíos lo desconocen, especialmente las personas más mayores, es porque jamás de los jamases se lee en la sinagoga. No aparece ninguna lectura rabínica para leer en el Sabbat, salvo quizá en alguna excepción, precisamente para intentar convencer a los asistentes de la explicación que intentan dar para negar que coincide perfectamente con Jesús. Los judíos más jóvenes que discuten sobre religión, ya sea en persona o por internet, con judíos mesiánicos, que estos son judíos que creen que Jesús es su Mesías, su Yeshua Mesías, o con cristianos, pues es normal que eso sí lo conozcan, porque en estas discusiones es un texto que se discute a menudo. Pero si no es el caso, es casi seguro que desconocen este texto. Los judíos, que no creen que Jesús sea el Mesías, que son obviamente la mayoría, intentan justificarlo asegurando que el personaje que aparece en el texto se refiere al pueblo de Israel. Porque en Isaías 52 el profeta Isaías habla de sí mismo en primera persona del singular al pueblo de Israel, en segunda persona del singular. Y pretenden transliterar que esa segunda persona, Israel, se convierte en tercera persona en el 53. E intentan agarrarse a una frase o aquella como las mínimas palabras de Jesús que mencionan los evangelistas durante su pasión y muerte para decir que no es cierto que fueras sin abrir la boca como un cordero al matadero, cuando ya no solo los cristianos, sino cualquiera que lea completamente la pasión de los 4 evangelios ve claramente que 4 frases no impiden que en una descripción completa básicamente Jesús fue como un cordero al matadero sin protestar ni resistirse y cosas así. La verdad es que intentar negar lo que es evidente para cualquiera que se le pregunte de esta manera, como se hace en este juego, además de lo evidente, es que si el personaje que habla en tercera persona del singular de Isaías fuese Israel realmente, ¿quién sería nosotros? O sea, ¿quién habla en primera persona del plural? Evidentemente, la única respuesta válida para quien no sea un fanático reflexivo de creencias graníticas es que nosotros es el pueblo de Israel, por lo que el personaje quebrado, despreciado por ellos, traspasado, quien tras morir por la expiación de las transgresiones, o que es lo mismo, por los pecados, volvería a vivir por largos días, etc., tiene que ser otra persona. Y como este juego lo demuestra, solo se puede pensar en uno, solo en uno. Y esto, amigos míos, es una profecía escrita 6 siglos antes de la muerte de Yeshua el Nazareno. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo vídeo. Quien os habla, que no es cristiano, ni judío, ni musulmán, ni budista, de ninguna religión o secta, os hablará de la realidad o falsedad de las muchísimas profecías que los cristianos atribuyen a Jesús dentro de la Biblia, que ya os adelanto que hay de todo, y además de las profecías que hay fuera de la Biblia, con un carácter incluso en parte científico, que está relacionada con él. Así que, además, creo que a muchos esto último que mencionaré os sorprenderá. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.